El Congreso. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición del resumen día lunes. Mi nombre es Lourdes López, voy a estar acompañándolos junto a mi compañero José y Mauro. ¿Cómo estás, José? Hola Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Arrancando Contenta. esta semana, contenta, Sí, ¿no? sí, mucha data parlamentaria. Estuve viendo ya la agenda, cómo viene de cara a estos próximos días. Venimos un fin de semana, bueno, con elecciones y obviamente el conteo final de cara a las PASO, ¿no? Que hay mucha expectativa y ya después los diputados empiezan a integrarse un poco más a los territorios, más allá que ya vienen trabajando, ¿no? Es la cuenta regresiva, mañana ya van a faltar 13 días. Exactamente. Que es como decir, hoy faltan 14, pero bueno, es el tema. No es tan ya está difícil la cuenta hacer las cuentas. regresiva, sí. Esta es la última semana muy activa que va a estar en el Congreso de la Nación, porque obviamente la que viene va a estar dedicada justamente a los cierres de campaña, todo lo que tiene que ver con una elección, la primera de las 2 o 3 que tendremos a nivel nacional en lo que resta del año. Perfecto. Bueno, con esto también se empiezan a... bueno, cada vez hay más encuestas, hay posicionamientos. Recordemos que hasta el 11 de agosto es que se pueden publicar al menos los sondeos y las encuestas. Ya después de esa fecha queda, bueno, totalmente... ¿Hasta el 11 o hasta el 5 de agosto, si no me equivoco? Esa, ¿qué parte? El tema de publicar las encuestas y los sondeos. Es hasta el 5, sí. Hasta el 5. Porque 2 semanas antes ya no se puede hacer ya ahí nada. no se puede publicar ningún tipo de... El 11 ya estamos en veda electoral. Exacto. Ya directamente de todo, no se puede hacer campaña. Ningún tipo de acto de proselitismo y particularmente después ya viene la etapa final, ¿no? Así es, sí, pero bueno, justamente el tema de las redes sociales ha hecho de esa veda algo más bien flexible, a nivel de que, bueno, ¿cómo puedes evitar que todo el mundo siga promocionando a tal o cual candidato? Eso es realmente es otra cuestión, pero bueno, la veda fundamentalmente rige para los propios protagonistas a nivel de obras. La veda en cuanto a anuncio de obras y captación del voto específicamente ya arrancó hace 2 semanas ya. Claro. Ya estamos. Venimos a ver ahora, bueno, estamos se van iniciando las otras vedas, recién llegaban nuevas encuestas que, bueno, son las últimas que van ¿Estuviste participando alguna de...? A mí me llamaron, sí, me llaman, y yo no corto. Yo estuve no, viste que hay gente que dice, no tengo tiempo. No, bueno, es parte también del acto democrático, ¿no? Obvio, me parece sí. que es parte de todo lo que implica prepararse para una elección presidencial, sea las PASO, sea después en las elecciones generales del próximo octubre, pero también recordando que, bueno, todos aquellos son 14 partidos políticos que de tener más del 1,5% de los votos van a poder llegar a la instancia del mes de octubre. Obvio que hay mucha expectativa. A mí me sorprendieron algunos resultados que me dieron, obviamente no los puedo decir, pero algunos resultados que me dieron en algunas encuestas que, no, vos capaz sos más de tal candidato. Y decís, no, pero yo votaría al otro, pero bueno. Son cosas que pasan y es parte también de esto de hacer los sondeos, ¿no? De hacerlas, Seguro. De formar parte de las encuestas. Pero, bueno, puntualmente nos venimos a lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria esta semana. Recién les contábamos que hay juicio político, una tercera reunión de temática coparticipación, que obviamente hay mucha expectativa. Se puede decir, es la reunión de reuniones. Mirá que hemos tenido reuniones importantes, pero bueno, obviamente que es una de las más buscadas por los testimonios que pueden darse, ¿no? Así es, sí, justamente recordemos, ya pasamos por el tema 2x1, que justamente en este cronograma que decidió hacer el oficialismo que impulsa este juicio político, bueno, lo hizo coincidir con los días en los que se conmemoraba la Semana de la Memoria. En esos días después pasamos al tema de la cuestión de la obra social, que se extendió durante 6 semanas, se dilató mucho, pero ¿por qué? Porque había mucha información que se encontraba
Fue más bien un tema que tenía que ver, tenía mucho de técnico. Ahora estamos en una parte más bien política, que es la parte de la cuestión de la coparticipación. También veremos que tiene cuestiones mucho de porcentajes, de dónde surge el coeficiente que determinó en su momento la Corte Suprema para asignarle a la Ciudad de Buenos Aires, bueno, un montón de cuestiones, pero es eminentemente político a tal punto que los invitados de mañana justamente están divididos, hay 4 anunciados, y están divididos de manera tal que los 2 primeros es la parte más bien política y los siguientes es la parte más bien técnica. Los 2 siguientes me parece que van a estar, los 2 primeros veremos a ver qué es lo que sucede. Ya vamos a estar con la lista y el detalle de cada uno de ellos. No se pierdan en minutos nada más toda la información, las placas detalladas de todo lo que implica coparticipación, obviamente por el señor que tengo aquí a mi lado, que ya preparó todo el informe, así que no se lo pueden perder, coparticipación, juicio político. Pero tenemos testimonios, en este caso el diputado Daniel Arroyo de la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos, que hablaba sobre un proyecto que tiene que ver con las licencias parentales, maternales y paternales, precisamente, estos 3 términos, este sistema de licencias que, bueno, obviamente ya se viene debatiendo, donde ha habido muchos proyectos por parte de legisladores y legisladoras de diferentes espacios políticos, donde confluyen o van a estar haciéndolo en la próxima comisión del día miércoles, a partir de las 14 horas, entre legislación del trabajo y mujeres y diversidad. Bueno, al respecto de todo esto que les venía mencionando, el diputado Daniel Arroyo decía lo siguiente. Sí, tenemos que avanzar con el dictamen rápidamente y tener ley. Son 3 los temas centrales en este proyecto. El primero es que hoy tenemos para el varón, para el padre que tiene un hijo o una hija, una licencia de 48 horas. Quedó totalmente desfasada. Hoy los sistemas de cuidado son compartidos. Cuando se hizo eso en Argentina era de avanzada, porque la madre tenía 3 meses de licencia con la posibilidad de extensión de otros 3 meses y el padre 48 horas, y en el mundo no tenían licencia los varones. Bueno, eso cambió absolutamente. Todos los países avanzaron. Es evidente que el cuidado de los hijos en el primer momento es una cosa compartida, no puede quedar de 48 horas, se va a ampliar. Lo segundo es que tiene que tocarle también a monotributistas. Es más fácil hacerlo con los trabajadores formales porque toman licencia en su trabajo. Ahora el monotributista se está armando un esquema y es establecer, suponiendo que fueran 10 días, por ejemplo, la licencia para el padre, un porcentaje de lo que gana en el mes dividido en 3, si son 10 días, y compensar eso. Es decir, también tiene que ir al monotributista y al trabajador informal. Para mí ese es un punto importante. Y el tercero es que esto tiene que dar lugar a un debate sobre la ley de cuidados más general, no solo sobre lo que tiene que ver con licencias de paternidad o maternidad. Me parece que esto abre la puerta para un debate mayor. Pero entiendo que sí, que se va a terminar aprobando con amplio consenso, creo yo, y espero que lo terminemos discutiendo en el recinto antes de fin de año. Hay una realidad que los números, leí el informe de la Oficina de Presupuesto, está claro que incorporando al monotributista, al sector informal, se amplía mucho el impacto fiscal, pero es de pura justicia y de pura racionalidad, y creo yo que hay que reordenar presupuesto en otros temas, no en este. Estamos hablando de lo más relevante, y es una familia que tiene un hijo, que claramente el cuidado hoy ya no es solo una cuestión de la madre, sino del padre también, que estamos hablando de un país que tiene 40% de informalidad laboral y que en los próximos 10 años va a tener 40% de informalidad laboral. Está claro que el esquema y el modelo de trabajo no va a incorporar masivamente trabajo formal y sobre esa base la legislación tiene que adaptarse. Sí, los he hablado con Sergio Massa, en particular en los últimos días hablé del tema escuela secundaria, que para mí es como el núcleo del problema en Argentina, la necesidad de construir una nueva escuela secundaria. Yo presenté un proyecto de ley que básicamente apunta a una escuela secundaria más moderna, más tecnológica, con fuertes contenidos en lengua y matemática, pero también en robótica, en tecnología, en informática, más flexible, que se puedan elegir algunas materias, que si nosotros todos formamos parte de una misma división, yo puedo hacer algunas materias virtuales y ustedes pueden, cada uno de ustedes otra, en función de los intereses, y también ir al sistema dual,
y que en los 2 últimos años se vincule escuela y trabajo. Yo creo que todos estos temas tienen que ser debatidos. Ayer estuve también con distintos docentes conversando del tema. Hay distintas miradas y posiciones, pero en esencia he hablado con Sergio Massa, tanto de los proyectos sociales como de lo educativo. Me parece que las PASO son como una presentación de los candidatos. No veo que el debate temático sea tan fuerte en las PASO, nos quedan 2 semanas prácticamente y no más, pero entiendo yo que entre la PASO y octubre y la general sí va a haber mucho debate de temas, sí va a haber mucho debate temático, participación de los equipos técnicos en la campaña. Yo ahí aspiro que nosotros pongamos fuerza en el tema social, el tema del precio de los alimentos y un proyecto que presenté de 400 mercados centrales para bajar el precio de los alimentos, la reforma de la escuela secundaria y el desendeudamiento de las familias, un proyecto que también presenté de crédito no bancario a tasas muy bajas para desendeudar a la familia. Lo he hablado con Sergio Massa, mi impresión es que todo eso, el debate más fuerte se va a dar pasado el 13 de agosto. Muy bien, bueno, la palabra sobre varios temas, pero puntualmente sobre este proyecto de las licencias por maternidad, paternidad y parentales también. Vamos a irnos directamente a Juicio Político, a la Comisión de Juicio Político, que es presidida por la diputada Carolina Gailard y que tiene que ver con esta tercera reunión por coparticipación. Recién lo hablábamos también con José Mauro, que ha preparado un informe exhaustivo de cómo se han ido dando también las demás reuniones, cuáles son los temas que se han ido tratando también con el paso de los días y qué es lo que se va a estar trabajando mañana, ¿no? Mañana a partir de las 13 horas. Así es, sí, Lourdes. Justamente hablábamos de que en el inicio del debate temático de la cuestión de los juicios que tiene que ver con la Corte Suprema, los integrantes de la Corte Suprema, ya pasamos por 2 por 1, pasamos por obra social. Este es el tema entonces que nos va a ocupar, que es la cuestión del aumento de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos entonces, ya que tanto vamos a hablar mañana, ya hablamos en la última reunión también, pero a partir de mañana se meten de lleno en la cuestión de cómo se llegó a este cuestionamiento que le hacen desde el oficialismo a la Corte Suprema. Y entonces vamos a situarnos, vamos a viajar en el tiempo, algo que a mí me gusta mucho, que es remitirnos a los orígenes de esta cuestión. Entonces nos vamos a remontar al inicio, al decreto de la discordia, digamos que es el decreto, tenemos que ir al 19 de enero de 2016, cuando el Poder Ejecutivo Nacional, que entonces estaba a cargo de Mauricio Macri, aumentó el porcentaje de la coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires. De 1,40 se fue a 3,75. Esto lo decía el decreto que fue el 194/2016 que firmaron el presidente Mauricio Macri, el entonces jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Pratgay, que decía: en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo. Eso decía parte del extenso decreto que justificaba este incremento, y que vamos a poner un poco el contexto de que por qué sucedía. Este decreto vino paralelamente, casi inmediatamente después del decreto aquel decreto famoso que nombraba en comisión a 2 jueces para la Corte Suprema, a Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, ese polémico decreto que fue justamente ese también que finalmente dio marcha atrás el gobierno y terminó enviando como correspondía los pliegos al Senado de la Nación. Bueno, también venía esto, y esto en ese momento, yo esto lo leía en el libro Gobernar en Minoría, que es de quien les habla, y lo repasaba en estos días, porque hacía referencia bastante a esta cuestión. Y en ese momento que el ala política del gobierno de Cambiemos, que estaba muy abocada a ver de qué manera podía agilizar las cuestiones en el Congreso de la Nación, donde asumía, siendo la segunda minoría en la Cámara de Diputados y
la segunda minoría, pero muy lejana en el Senado. Bueno, el ala política se enojó mucho con estos decretos, con el decreto de los pliegos de los jueces para la Corte y de este incremento para sobre la coparticipación, porque le complicaba la cuestión. Porque ¿qué fue lo que pasó? Los gobernadores saltaron como leche hervida. Obviamente, hubo mucha polémica. En ese momento fue una semana después de que el gobierno, el presidente Macri, había suspendido el 15%, un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que había otorgado a todas las provincias la suspensión del 15% que aportaban de la coparticipación federal al ANSES. Ese decreto que venía de un fallo de la propia Corte Suprema, que había afectado bastante, fue la bienvenida que le dio la Corte Suprema de entonces al gobierno de Mauricio Macri. Al de Mauricio Macri. Hubo un momento igual esto no sé, capaz estoy yéndome y adelantándome en el tiempo, pero seguramente sí, porque hubo, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, una de las promesas que él daba era esto de arreglar algunos parches que tenían provincias. Por ejemplo, yo me acuerdo puntualmente de la provincia de San Luis, que tenía deuda, ¿no? Que en este caso el Estado Nacional debía a ciertas provincias, bueno, un gran monto, y con esto también, de alguna forma, era una entrada más sobria, ¿no? Al gobierno, decir, bueno, estamos por un buen camino. Claro. Esto es lo que pasó también con respecto a algunas provincias particularmente. Pero bueno, acá es como ya se venía desenvolviendo, por así decirlo. Claro, lo que sucedió en ese momento fue que el gobierno, antes de asumir el gobierno de Mauricio Macri, se encontró con el fallo de la Corte Suprema que le obligaba a dar un juicio que se llevaba 12 años ya, y que le tocó saldar a Mauricio Macri, a esa administración. Bueno, finalmente, para no extendernos demasiado, termina dándosele a todas las provincias, pero bueno, previamente había generado toda esta rispidez dentro de esta cuestión que beneficiaba a la Ciudad de Buenos Aires, había generado rispidez con todos los gobernadores. Veamos en la siguiente placa, entonces, acá es el decreto, volvemos más para atrás, el decreto 795 del 26 de marzo de 2003, tiempos de Eduardo Duhalde, no de Néstor Kirchner. Sí. Néstor Kirchner asume en mayo. Había fijado en un coeficiente equivalente al 1,40% el monto de lo recaudado por los gravámenes establecidos. No obstante ello, y en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de Cava y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo, el Estado Nacional entiende que para garantizar dicha autonomía resulta necesario adecuar su coeficiente de financiamiento. Expresaba el decreto de 194/16, y pongo un poco más, seguimos poniendo en contexto, entonces decimos, veníamos de el 1,40% que cobraba la Ciudad de Buenos Aires, Macri lo sube al 3,75. Esto es parte del texto que seguía justificando esa medida que había adoptado justamente, y decía que la justificación para todo esto era el traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Había que pagarlo, eso lo establecía el Estado Nacional. Fue con la división ahí que se empezó a marcar más, ¿no? Por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, justamente decía que, bueno, el coeficiente llega a 3... A ver, perdón, esta pregunta capaz suena ignorante, pero esto parte desde el año 94, cuando ya la Ciudad Autónoma empieza a ser ciudad autónoma, ¿no? Desde ahí empieza este refinanciamiento y tener que particularmente considerar fondos para la Ciudad Autónoma en sí. Claro, esto parte ya desde la ley 23.548. Bien. Lo de vos decís correctamente, que es la reforma constitucional donde le da rango de ciudad autónoma. Así es. Exacto. Y hay otra provincia también que era la provincia de Tierra del Fuego, que era un territorio nacional, y que también se le daba un coeficiente especial que se le asignaba a esa provincia. Entonces, desde ahí partimos. Entonces, en ese momento no queda establecido y siempre queda en un limbo cuál era el porcentaje que se le iba a dar. Hay un decreto que finalmente, el 26 de marzo de 2003, establece que ese monto sea fijado en 1,40. El incremento, entonces, se le otorga a partir del hecho de que, bueno,
Mauricio Macri para justificar el traspaso. Tenía que, la Constitución también dice tenía que reacomodar los valores. El traspaso de la policía o de todo, cualquier otro servicio, o la justicia, por ejemplo, tiene que ser con plata. Siempre. Por eso la Ciudad de Buenos Aires también hay que traspasarle a la justicia. Esa será otra discusión cuando se haga. Veremos, seguiremos avanzando con las discusiones y con las placas. A ver, veremos la próxima y nos vamos a ir, seguimos en 2016, el 27 de enero de 2016. Todavía estamos ahí con ese nudo que se había armado y al cabo de una reunión con gobernadores que mantuvieron en Casa Rosada con Marcos Peña, los gobernadores, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que esta era el ala política. Cuando hablaba de la política, esta era que por esos días y se había decidido que iban a agilizar las reuniones del ala política, de la mesa que comprendía el ala política, para que no volvieran a suceder este tipo de cosas. Claro. Obviamente esas cosas quedan en anuncios, se anuncian y no se hacen, obvio, porque así son las mesas. Bueno, eso... Pero bueno, hay que encontrar un motivo por el cual reunirse y pactar, ¿no? Claro, justamente, o por lo menos hacer un anuncio. Claro. En este caso se había dicho que, Frigerio, tras esta reunión, él dijo que dio una conferencia de prensa en la que compartió la mesa con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y dieron una exposición y él dijo, Frigerio, vamos a dictar un decreto corrector del anterior en términos de fondos que tienen que ver con el porcentaje de coparticipación. Eso lo dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en relación al financiamiento de la Policía Federal traspasada a la capital federal. Ese decreto no se anunció. Se anunció, pero nunca se hizo. Después se corregiría el número, pero en ese momento no lo hizo. ¿Qué otros gobernadores estuvieron esa vez en esa reunión para reclamarle? Alicia Kirchner, Gildo Infran, Gustavo Bordet, Sergio Casa, Juan Mansur, Lucía Corpachi, hoy diputada, Carlos Berna, Rosana Bertone, hoy diputada, y Domingo Pepo, hoy nada, porque el gobernador es Jorge Capitanich. Exactamente. Entre otros. Bueno, pero mira, de todos los sectores de nuestra Argentina, ¿no? Como que eso también es completamente federal, pero bueno, particularmente el problema por el financiamiento de la Policía Federal traspasada a la capital federal es que se decidió cambiar los porcentajes. Y acá tengo unas notas, encontré lo que me preguntabas, es el artículo 8 de esa ley 23.548, la coparticipación federal, que nos remontamos a tiempos siempre muy para atrás, y recordemos que la Constitución establece que hay que reformar, hay que hacer, es un mandato de la Constitución que no se cumple, hay que hacer una nueva coparticipación federal. Sí. Pero lo que pasa es que no hay número nunca y ni habrá para que se pueda hacer. No, y aparte, vos decís que lo tienen que pactar desde el presupuesto, cuando se marca el presupuesto. No, para hacer una nueva ley. Aparte. Para hacer una nueva ley. Pero lo que pasa es que si alguna, tienen que estar todos de acuerdo, claro, y nunca van a estar todos de acuerdo. Esta ley, la ley vigente, la 23.548, establece que la parte que le corresponde a esta ley es 42.34 de la masa coparticipable bruta. Se entregará a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos, que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma que le transfería en 1987. Entonces establecía el decreto de 2003, 705, que hicimos referencia, que desde el 1 de enero de 2003 la participación de la ciudad iba a ser de 1,40 del monto del total recaudado, y el decreto 702 del año 99 estableció que sería el 0,70 para Tierra del Fuego. Bueno, veremos entonces. Pasamos a otra placa que dice que hacían el 3 de abril de 2018. Ya avanzamos, el gobierno de Macri redujo a través del decreto 257/18 del 375 al 350, y ahí quedó. La coparticipación de la ciudad como parte del acuerdo alcanzado en el marco del consenso fiscal
para mantener en un pie de igualdad frente a las demás jurisdicciones. Sí, el eterno debate de por qué siempre Acaba recibe más que cualquier otra jurisdicción, ¿no? Claro, la historia era que hay que ver si es más o es menos, pero bueno, después había un montón de textos que justificaban que se le diera tanto, pero bueno. Veremos entonces. A ver, ahora dejamos atrás el gobierno de Macri y pasamos a lo que sucedería a partir del año 2020. El 9 de septiembre, antes de llegar al 9 de septiembre de 2020, vamos a recordar que cuando asume Alberto Fernández, ya él dice de entrada que ese porcentaje lo va a corregir. Claro. El de la Ciudad de Buenos Aires. Él objeta ese decreto. Es parte de esto que estábamos hablando de modificaciones en la ley de coparticipación. Así es, era lo que él decía que le iba a modificar y no lo hizo, pero hubo reuniones entre el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, se llevaban bastante bien, digamos, dentro de todo en ese entonces. Pero recordemos, la pandemia surgió enseguida, en el mes de marzo ya surge la pandemia, sí. Entonces empiezan a hablar de otra cosa y de este tema queda postergado porque no le ibas a sacar la plata, no le ibas a cambiar la coparticipación en plena pandemia como finalmente terminó sucediendo. Porque el 9 de septiembre de 2020, plena pandemia, chicos, ya estábamos al horno ahí. Sí, el presidente al horno y encerrado. O sea, el presidente Alberto Fernández efectivizó mediante el decreto 735-2020 la reducción del coeficiente de coparticipación de Cava que se venía anunciando desde su asunción. La baja fue superior a la anunciada porque ese día lo hizo en la quinta presidencial de Olivos, una conferencia de prensa, pónganse en composición de lugar, el presidente hablando a sus espaldas, gobernadores y funcionarios, claro, invitados, entre ellos yo veía ahí, por ejemplo, con barbijo a Jorge Macri, entonces intendente Vicente López, ahí habían ido a dar su solidaridad porque ese día habían un grupo de policías había rodeado la quinta presidencial de Olivos en reclamo de una cuestión salarial por la provincia de Buenos Aires. Bueno, la solución que encontró Alberto Fernández fue otorgarles la parte que le quitaba a la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires para el pago a los policías. Él anunció que se iba a quitar un 1% y se llevó al 1.8%. Bien. Esa vez. Bueno, veamos. Ya vamos a seguir con cada uno de los puntos, particularmente de tema coparticipación, de cómo fue avanzando con el paso de los gobiernos y qué es lo que también va a desembocar en el juicio político, en realidad en la comisión de juicio político del día de mañana. Pero quien estuvo hablando particularmente en la reunión anterior fue la exsecretaria de las provincias, Silvina Batakis, que se refirió particularmente a la participación de Silvio Robles y Marcelo Alessandro en todo este conflicto. De servicios, el acta se firma en enero del 2016, yo no era parte de la Secretaría del Ministerio de Interior. Mi conocimiento radica simplemente en la vista de los expedientes de aquel momento. Como yo decía anteriormente, las funciones de la Secretaría de Provincias eran varias. De hecho, también en la Secretaría de Provincias se encuentra un organismo, que es un fideicomiso, que otorga créditos a las distintas provincias para el desarrollo de la infraestructura productiva. Entonces, en el marco de la Subsecretaría de Relaciones Fiscales con las provincias, en el marco de la Subsecretaría de la Planificación del Desarrollo y en el marco de ese fideicomiso, la función siempre fue recibir a todas las provincias, por ejemplo, en el marco de relaciones fiscales con las provincias, cada una de las provincias, cuando quiere tomar algún endeudamiento, tiene que hacer un trámite que inicia por el Ministerio de Interior, específicamente por esa subsecretaría. En este caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emite letras. Muchas de esas letras, cuando sobrepasan el ejercicio, tienen que pedir autorización. Entonces, ese trámite ingresa y, por supuesto, uno tiene que hablar con los funcionarios competentes, en este caso el secretario de Hacienda o ministro de Economía de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires en su momento, o el subsecretario. Por otra parte también, a través de la elaboración de esta planificación que yo también tenía a cargo, también hablamos tanto con el secretario de Hacienda como con el jefe de gobierno porteño para poder elaborar el plan integral de desarrollo
en todas las provincias y en todas las jurisdicciones subnacionales de Argentina. Y en materia del fideicomiso financiero, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba tramitando un crédito para hacer una obra en el gobierno de la ciudad y también tuvimos trato en ese sentido. Siempre las reuniones fueron cordiales y habituales y tenían que ver con las misiones y funciones de cada una de estas áreas. Y en alguna de esas reuniones, por supuesto, también se abordó el tema de cómo se hizo esa transferencia de servicios de policía y los recursos, y alguna vez hemos tenido alguna reunión particular sobre eso. En primer lugar, la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos es del año 88. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce su autonomía a la Constitución en el año 94, en donde también la Constitución le da el carácter constitucional al régimen de coparticipación de Argentina. En particular, el 2,32 surge de hacer las equivalencias del costo que tuvo la transferencia al gobierno de la ciudad respecto de ese 1,40 en la coparticipación nacional de impuestos. Pero en particular lo siguiente, recordemos que en el año 2016, cuando se transfiere la policía, el gobierno de la ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia. Entonces, durante todo el año 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios para seguir con las erogaciones que demandaba toda esa transferencia, las hacía el gobierno de la nación. Es decir, la liquidación de los sueldos, por ejemplo, de los policías, que representaban el 91% del total de las erogaciones en aquel momento, las tenía que hacer el Ministerio de Seguridad. Como ya estaba implementado el primer decreto, un decreto simple, como también lo fue el decreto 2003 y como también lo fue el 735, como ya estaba implementado el decreto que aumentaba la coparticipación a ese 3,75, lo que tenía que hacer el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional era como devolverle esos recursos que habían sido liquidados y pagados por el gobierno nacional. Entonces, no solamente está como fuente de información la liquidación de todas las erogaciones que hacía el gobierno nacional por las transferencias del sistema de lo transferido en materia de seguridad al gobierno de la ciudad, sino que también están todos los documentos en donde el gobierno de la ciudad le devolvía esos recursos al gobierno nacional. Esa devolución de los recursos que hace el gobierno de la ciudad al gobierno nacional para compensar lo que había transferido el gobierno nacional ascienden aproximadamente en 8.000 millones de pesos. Bueno, la palabra de Silvina Batakis obviamente queda mucho por analizar. Seguramente mañana se van a tomar quizás a tomar algunos puntos de sus declaraciones y bueno, van a ser considerados también a la hora de determinar qué es lo que va a suceder al final, ¿no?, de esta comisión de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, en realidad a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Momento de hacer pausa, a la vuelta, mucho más de coparticipación, juicio político, agenda parlamentaria, por supuesto, a través de Diputados Televisión. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es
todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Punto Género, lunes, 23 horas. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la segunda edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Alcanzamos... Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir Bullying. en mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Muy bien, continuamos en el resumen a través de la pantalla de Diputados Televisión y hay que seguir debatiendo sobre, o presentando información en este caso sobre coparticipación, este juicio político, esta comisión presidida por la diputada Carolina Velar que va a tener lugar mañana a partir de las 13 horas
bueno, mucha expectativa al respecto. Así es, y bueno, y entonces habíamos hecho todo el recorrido para llegar hasta el decreto que le quitó una parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, pero ahora vamos a lo que ese decreto se transformaría en ley a partir de un proyecto que manda al Congreso el presidente de la Nación. Y bueno, el tema comenzó a debatirse en el Senado en septiembre de 2020 en el marco de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y de Hacienda. En una reunión informativa estuvo Silvina Batakis, que afirmó que la ciudad había recibido ingresos excesivos. Y bueno, justamente la escuchábamos recién a Silvina Batakis, que también estuvo en el juicio político, justamente en la primera reunión de juicio político, para exponer sobre este tema, porque eran las partes que tanto justificaron esta medida por parte del Ejecutivo en el Congreso de la Nación. Veamos la siguiente placa, lo que sucedería cuando finalmente el 24 de septiembre de 2020 expuso ante los senadores ¿quién? El director de Relaciones Institucionales de la AFIP, Alejandro Otero. ¿Por qué traigo a colación el nombre de Alejandro Otero? Porque es uno de los invitados de mañana. Estuvo. Habíamos y que ya había mencionado. estado igual, ¿no? Había estado en ellos hicieron referencia a la última reunión a cuándo había estado. A mí me pareció, yo lo que había entendido es que había estado al principio del debate. Sí. Pero lo que en realidad hacían referencia a que él había estado presente en el debate en el Senado, exponiendo sobre de dónde habían sacado ese porcentaje el gobierno nacional para llegar al porcentaje que le quedó a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes van a estar mañana? Recordemos entonces, ya que estamos. Alejandro Otero va a exponer esto que vamos a decir, seguramente va a repetir las palabras, así como Batakis dijo lo mismo que había dicho en el Senado. Va a estar también Alejandro Rodríguez, que es el secretario de Asuntos Originarios de la Corte Suprema, que le van a preguntar por una foto, entre otras cosas, por una foto que hubo un acta donde había omitido la presencia de Sergio Robles en esa reunión entre las partes sobre el tema de coparticipación. Sergio Robles va a estar también, y va a estar también Marcelo Alessandro, así que es para comprar pochoclo para mañana. Bien, mañana va a haber bastante testimonio seguramente para recapitular y bueno, intentar de alguna forma escuchar de primera voz qué es lo que venía pasando con este tema, ¿no? Con el tema de los audios, con el tema coparticipación, que tanto revuelo trajo y que hasta se llegó a pensar que no iba a llegar a tener capaz un final, ¿no? Que cuánto iba a durar comisión de juicio político con ese tema, ¿no? Había muchas incógnitas al respecto. Así es, y bueno, dijo Otero también que no hay duda, lo dijo en el Senado cuando estuvo en aquella oportunidad hace 3 años, no hay duda que la ciudad es parte del federalismo fiscal argentino y que su coeficiente en todo caso se adecuará en el marco de la discusión del conjunto de las jurisdicciones cuando avancemos hacia una nueva ley de coparticipación, o sea, nunca, entre paréntesis, lo agrego yo. En tanto, en el régimen actual queda claro que las transferencias de competencias deben estar acompañadas por los correspondientes recursos vía transferencia presupuestaria. Eso es lo que decía. Bueno, pasamos a la siguiente placa, que vamos a ver que el proyecto finalmente, el 2 de octubre de 2020, el Senado aprobó el proyecto de ley que redujo los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires de materia de seguridad y lo llevó al 1,40 el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño. O sea, el original que tenía. Claro. La iniciativa fue avalada por unanimidad. ¿Cómo puede ser por unanimidad? ¿Qué pasa? Ya que Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal se desconectaron porque estamos hablando de reuniones virtuales en plena pandemia, las reuniones eran por Zoom. El Frente de Todos reunió 42 votos afirmativos con los votos propios y el apoyo de los monobloquistas Alberto Beretilnec y Magdalena Solari Quintana, misionera ella. Bien. Digamos entonces, después nos vamos a lo que pasaría en diputados. Se convirtió en ley el 1 de diciembre de 2020, 129 votos, justito. A favor con los votos de 117 oficialistas más. José Luis Ramón, ¿se acuerdan que era diputado? Era presidente de un interbloque que lo formaba también Pablo Anzaloni, por Unidad y Equidad Federal, los 3 misioneros y además Luis Di Giacomo. También apoyaron Andrés Soto, salteño, la neuquina del MPN, Alma Zapac, más los 4 de Córdoba Federal, que introdujeron modificaciones al texto obligando su vuelta en revisión al Senado
hubo 118 votos negativos, este proyecto volvería al Senado y se aprobó. Y finalmente llegamos entonces en este recorrido que hemos hecho a la última placa, y es lo que pasa el 21, no es la última, es la anteúltima, el 21 de diciembre de 2022, la Corte Suprema falla a favor de la ciudad de Buenos Aires, y por eso es que estamos hablando de ese tema. Todo este barullo por este tema. Era para llegar acá en la disputa por los fondos de coparticipación, disponiendo que el gobierno nacional le pague acá al de la ciudad de Buenos Aires 2,95 de la masa de impuestos coparticipables. Ya vemos que no es ni 1,40, que era lo que se le estaba pagando, se le está pagando ahora, ni siquiera ni 3,50, que era lo que le terminó pagando con el gobierno de Macri, ni mucho menos 3,75. Fue 2,95 y mañana se va a hablar justamente del tema de por qué se llegó a ese número en particular. Y ahora sí, la última placa nos va a decir que el máximo tribunal no resolvió. O sea que quedó en el 2,95. 2,95. Después de pasar de 1,40 a 3,50, después luego se bajó a 2,75, terminó en 2,95. Aquí estamos en 2,95, que no lo está pagando, recordemos. Ahora, ¿por qué no lo está pagando? Según Batakis, se enfrascó discutiendo con los diputados, explicaba porque el tema está todavía en litigio, entonces no van a pagar hasta entonces. El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondos, sino que por el momento avaló la medida cautelar pedida por el gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95 se hagan en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina, y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32, que era lo que vimos antes que votaron diputados y senado. La decisión fue firmada por los 4 miembros del máximo tribunal luego de que la ciudad y la nación no lograron ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal cedida a la ciudad de Buenos Aires en 2016, y bueno, los 4 miembros que firmaron esta cuestión, entonces están... Ahora, la pregunta que queda pendiente es, ¿en algún momento van a venir o irán a venir miembros de la Corte Suprema, en este caso, los jueces? No van a venir. ¿No van a venir? No van a venir, seguramente. No necesitan venir. Pueden hacer su descargo por escrito o presencial. El otro día estábamos mencionando justamente en los juicios políticos en la historia, otros juicios políticos donde hubo y sí venían los jueces de la Corte enjuiciados. Mira. Una diferencia sustancial que había entre ambos casos. Esos juicios políticos se hacían, que fueron los últimos que se llevaban adelante. El último fue en el 2006. Hasta 2006 terminaron. Y en esos juicios que se llevaron adelante, que habían arrancado en 2003, 2003 creo que hasta 2005 se estiraron, se hacían de a uno, iban haciendo uno por uno, avanzaban, que era una metodología que a lo mejor resultaría más efectiva, y ahí sí los jueces venían, pero sobre todo y fundamentalmente, ¿por qué? Porque había número para afectarlos. Entonces si no te defendías o renunciabas, o te hacías cargo y te iban a ejecutar en algún momento dado. En este momento no está el número, entonces mucha necesidad no tienen de venir. Muy bien. Excelente el resumen de todo lo que ha tenido que ver con este avance de la coparticipación, cómo se han ido modificando los decretos por parte de cada uno de los gobiernos y qué es lo que va a entrar en debate el día de mañana con las presencias que recién mencionábamos, sobre todo resaltando el de Silvio Robles, el colaborador, en este caso el presidente de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de Horacio Rosati, y por el otro del exministro de Justicia y de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Nos vamos a un testimonio muy importante. Luego de la última reunión de juicio político estamos hablando del diputado Hugo Yasky del Frente de Todos, y esto decía. ¿Qué conclusión saca respecto de esta segunda reunión en comisión de juicio político respecto a lo que es el tema de la coparticipación, después de haber escuchado a Silvina Batakis y también a los jefes de Estado de las diversas provincias? La verdad que creo que esta particularmente fue una reunión donde hubo testimonios muy contundentes. En primer lugar, la licenciada Batakis, que con mucha solidez dio testimonio de esa reunión en la que se fueron convocadas las partes para discutir el diferendo que existía en torno a la coparticipación, y hay un acta firmada por los 4 miembros que estuvieron presentes
con carácter de funcionarios públicos, y aparece un quinto personaje que claramente lo describe la ministra y que no aparece firmando el acta, y es justamente el que después se autoproclama en un chat como padre de la criatura, refiriéndose al fallo que produce la Corte, con lo cual claramente está de manifiesta la participación del titular de la vocalía del cortesano Rosati en este episodio. Luego participaron 4 representantes fiscales de distintas provincias que se presentaron a la Corte considerándose perjudicadas por la decisión que se tomó de darle a cabo la coparticipación sobre la base de un cálculo que además fue absolutamente hecho groseramente, sin estudios previos, y que significaba pérdida de recursos para todas las provincias en términos de coparticipación. Como ustedes saben, se abrió una causa, las provincias se presentan y directamente es desconocida esa presentación, tanto es así que no tienen ni número de expediente, porque las 4 causas firmadas por los representantes de las 4 provincias quedan en mesa de entrada, en lo que se denomina la bandejilla, es decir, papeles que quedaron, entre otras presentaciones, fueron ignoradas. Habían solicitado ser amigos del tribunal, amicus curiae, y ni siquiera obtuvieron respuesta de la Corte, con lo cual claramente hay no solamente un fallo que vulnera a la función que tiene el legislativo en los temas que tienen que ver con la coparticipación, sino también el desconocimiento a las provincias que son preexistentes al Estado Nacional. Es decir, es insólito, inaudito que las provincias sean ignoradas en el momento que requieren participar en la definición de un tema que tiene que ver nada más ni nada menos que con la distribución de los recursos coparticipables, que la Constitución claramente dice, y así lo expresaron quienes estuvieron, es un tema que solo se puede discutir y resolver con el consenso de las provincias. Muy bien, bueno, ahí la palabra de Boyaski, también haciendo referencia un poco a lo que recién abordabas vos, José. Bueno, tenemos que hacer un repaso, pensando ya en mañana a las 13 horas, según lo que corresponde con el artículo 53 de la Constitución Nacional, juicio político con... ¿están ahí los invitados? Los invitados son, de memoria, sí, más o menos. Sergio Robles, Marcelo Alessandro. Bien. Son los platos fuertes de esta reunión, veremos si así están. Alejandro Rodríguez, que es secretario de Juicios Originarios, y Alejandro Otero, que es funcionario de la AFIP y va a exponer sobre cómo llegaron a este número de la coparticipación. Bien. Por otro lado, también hay que decir que el próximo miércoles, a partir de las 14 horas, va a estar también, en este caso, legislación general, con trabajo legislación general con se me acaba de ir, a las 11 asuntos constitucionales y legislación general, sí. Bien. Para tratar el tema de protección de los datos personales. Estas modificaciones en la ley, y a las 14 ahí sí vamos a tener legislación del trabajo con mujeres, y van a estar las 2 legislaciones, pero una es primero legislación general y otra a las 14 legislación del trabajo con mujeres y diversidad, una presidida respectivamente por la diputada Vanessa Siley y la otra por la diputada Mónica Macha, para abordar lo de las licencias parentales, maternales y parentales. Es paternales, maternales y parentales. Ahí está, porque es madre, padre y padres. Así que bueno, es un poco de todo esto que tiene que ver con la actualidad. Nos quedamos atentos porque puede también sumarse alguna que otra comisión, pensando también en que la semana que viene va a ser toda apuntada y se volcará la actividad netamente a lo electoral.
Y mañana va a ser, yo pensaba que iban ya por el dictamen, no, va a ser informativa también, va a haber presencia de gremialistas y especialistas que van a hablar sobre el tema que tengamos en cuenta que... Muchos proyectos. Sí, 47 proyectos son. Muchísimos. Y hay que tener en cuenta que también se va a poner a consideración el tema de que se había hecho un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso y que hubo un segundo cálculo que estableció que había un costo mayor de 49.000 millones de pesos más de lo previsto originalmente que iba a generar ese proyecto de ley, que de todas maneras tiene un apoyo transversal, o sea que es muy probable que siga avanzando. Muy bien, excelente. Bueno, mucha data también para ir considerando de cara a los próximos días también, a lo que va a suceder la semana que viene. Como siempre, de nuestra parte es un placer acompañarlos. Mañana también obviamente vamos a estar siguiendo muy desde cerca lo que tiene que ver con juicio político, después lo que sucederá con el resto de las comisiones, pero siempre quédense prendidos a la pantalla de Diputados Televisión. Nos vemos mañana, como todos los días, a partir de las 18 horas. Chau, chau.